Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al debate de Teleelch, bienvenidos a El Análisis. En este programa queremos hacernos eco de la situación actual de uno de los sectores que peor lo han pasado durante estos últimos meses de pandemia. Nos estamos refiriendo al sector de la hostelería y el ocio nocturno. En el programa vamos a hacer una valoración de en qué situación se encuentra actualmente y también, como no, vamos a hablar de esa noticia, de esa flexibilización de las medidas de restricción que ha decretado esta semana la Generalitat Valenciana y que van a permitir dar un respiro a estos negocios que, insisto, tan mal lo han pasado durante los últimos tiempos. Veremos cómo afrontan el presente y el futuro y hablaremos de algunas cuestiones clave, como por ejemplo las ayudas del plan paréntesis que ha dado el Ayuntamiento de Elche para de alguna forma paliar esos gastos. Veremos si son suficientes o no esas ayudas y cuáles son los negocios que se han acogido a ellas. También hablaremos de otras cuestiones importantes como la subida de la luz, si ha afectado a estos locales y en qué medida han tenido que hacer frente a gastos extraordinarios derivados, como digo, de la crisis económica. Y también el tema de los ERTEs, cómo no. Hablaremos de esa prórroga que el Gobierno ha decretado para hasta el próximo mes de febrero, una nueva prórroga de esos ERTE y si han beneficiado, como no, a este sector. De todo ello y mucho más vamos a hablar hoy en este programa con representantes del sector que enseguida les presentaré, pero antes, como siempre, unos segunditos de publicidad y arrancamos este debate dedicado a la hostelería y el ocio nocturno. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Pues ahora sí, comenzamos el programa, ya tenemos en plató a nuestros 4 invitados de esta noche, a quienes les doy la bienvenida. En primer lugar, contamos con Daniel Buitrago, él es abogado laboralista, también estuvo con nosotros en un programa la pasada temporada. Daniel, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Daniel, encantado de volver, me trataste muy bien, por eso he vuelto, encantado de estar aquí. Pues encantado de que vuelvas, Daniel, a aportar tus conocimientos técnicos, sobre todo sobre los ERTE, que enseguida hablaremos de ellos. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Paqui Solves, ella es la presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana. Paqui, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias a vosotros por invitarnos. También nos acompaña Marco Pomares, él es en este caso el presidente de la Asociación de Hostelería de Elche. Muy buenas noches, Marco. Buenas noches, Daniel, y muchas gracias por ser altavoz una vez más de la hostelería y que podamos dar voz a nuestros problemas. Gracias, Marco. Y finalmente nos acompaña Fran Linares, él es el gerente del grupo La Comedia. También nos hablarás, Fran, muy buenas noches, de todos los problemas que habéis tenido, que no son pocos, del ocio nocturno. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y espero poder comentaros un poquito cómo nos encontramos. Gracias, pues presentados los invitados, vamos a poner un poco en contexto. El primero, las medidas que hemos conocido esta semana de flexibilización de las restricciones por parte de la Consellería. Sobre todo, Fran, empezamos contigo. En el ocio nocturno hemos visto que ahora el cierre va a ser a las 5 de la mañana, va a haber un aforo hasta el 75% en el interior del local, se va a poder consumir en la barra y también, novedad, se va a permitir el baile. ¿Cómo acogéis estas medidas? Bueno, en primer lugar, cualquier medida cuando vienes desde cero es buena, es bien acogida, quede claro, pero bueno, quiero matizar y quiero explicar un poco, porque desde fuera es más difícil ver este tipo de cosas. Cuando un negocio como el nuestro, en el cual todos conocemos o todos hemos visitado alguna vez, vivimos del baile, vivimos de la diversión de las personas, pues de vender copas en este caso. Como digo, es muy difícil desde fuera verlo, pero desde dentro, por muchas horas que nos den, por mucho aforo que nos amplíen, es totalmente insuficiente, porque en nuestro caso, en mi caso en concreto, cuando casi la totalidad de nuestros negocios son ocio nocturno, el ocio nocturno que todos conocemos
casi siempre empezaba a trabajar pues, 11, 12 de la noche, después de las cenas, de eventos y demás. Y bueno, estábamos pues en mi caso, en la mayoría de mis locales, hasta las 7:30 de la mañana. Por supuesto que hasta las 5 es una maravilla. Pero el mayor de los problemas que tenemos, que mientras estemos trabajando con mesas y con sillas, al final es un parapeto a nuestro negocio, porque al final la gente no va a sentarse a una discoteca en una mesa y una silla, es decir, no va a que eso sea un bebedero, a sentarte y a beber copas sentado, no es como en un restaurante, una cafetería. Entonces es muy complicado. Evidentemente en esta última relajación, que bueno, en mi caso porque solo abrimos fines de semana, todavía no te puedo dar un análisis completo de lo que nos vamos a encontrar, pero hasta el fin de semana pasado ha sido una auténtica locura poder controlar a esa clientela que quiere divertirse, tener que ser policías, tener que ser encargado, tener que ser camarero, tener que ser todo, para controlar unas medidas que se escriben en un papel, que quedan fabulosas, que pienso o nos dan a pensar que son para controlar una crisis sanitaria, cuando creo que no es así, porque está muy bien escribirlo, pero luego hay que aplicarlo, pero no es justo que nos obliguen a aplicarlo nosotros, a que todo eso se cumpla, que entre una persona que se siente, que no se levante, que tenga una mascarilla, que si va al aseo no se mueva porque puedo pensar que está bailando, que si vas a la barra a coger la consumición no des un trago, que si en el momento llevas la copa en la mano tienes que estar sentado. Es una cantidad de cosas. Bueno, el tema del aforo es un dato y soy breve. En los locales de nuestra ciudad, de Elche, que todos conocemos, son locales relativamente pequeños, sobre todo a nivel en el centro. Entonces está muy bien el panfleto de aumentar los aforos, está muy bien, pero cuando tú tienes el mismo local que tenías toda la vida y te caben 20 mesas de 4 personas, si esas mesas eran de 5, luego de 6, luego de 8, luego las vuelven a bajar a 6, luego las suben a 10, ¿sigo teniendo las mismas mesas? No, tengo menos, porque ahora son de 10. Porque estamos hablando, Fran, no solo de grandes discotecas como la gente pueda pensar, sino de pequeños pubs, pequeñas tascas que al final... Claro, al final somos socios, o sea, incluso en las grandes discotecas, que podemos pensar que en el polígono también tenemos, estamos igual, al final son discotecas con aforos legales muy grandes, que cuando tú les pones mesas y sillas, con una separación, con una serie de medidas que tienes que cumplir, tu aforo se ve reducido a un 15%, un 20%, da igual lo que te digan que te van a aumentar. Nosotros seguimos teniendo en las mismas mesas desde cuando se aplicó el 30% del aforo. Es decir, el día que nos dejaban estar con el 30% del aforo, te caben 20 mesas. Hoy nos aplican el 75% del aforo y no me caben más mesas, porque prevalece la separación y la distancia entre mesas. Por lo tanto, no es real lo que venden. Lógicamente está muy bien y la gente por la calle me felicita y se lo agradezco, o se compadece, que, oye, menos mal, ya vas a abrir. Tampoco te vas a parar a explicarle a todo el mundo la situación que tienes. Pero evidentemente no es suficiente. No es suficiente porque, Paqui, en este caso, como comenta Fran, si tienes un aforo reducido, no te caben más mesas por mucho que puedas aumentar. No sé si en vuestro caso os ha pasado algo similar. Correcto, yo justamente tengo un restaurante pequeñito y a mí me caben las mismas mesas, desde el principio de la pandemia hasta ahora, lo mismo, porque tengo que tener, evidentemente, las medidas de distancia de seguridad. Daniel, esto sobre el papel queda muy bonito y lanzarlo al aire pues queda como salvador, pero al final... y Fran se queja y tiene una discoteca grande, pero como tú bien has dicho, los pequeños aún es peor, porque es que, vamos, es imposible, es que no vas a llegar nunca al aforo, nunca vas a llegar al aforo por mucho que quieras, vas a tener el mismo aforo cuando tienes el 30%, que como bien ha explicado Fran, cuando tienes el 75%. Y ya te digo que esta medida queda muy bien cara a la galería, pero a efectos de aplicarse es prácticamente imposible. Daniel, no sé cómo ves tú el panorama en este caso en cuanto a las restricciones se refiere, como estamos escuchando, ¿no?, de los propios hosteleros y empresarios del ocio nocturno. No es suficiente el hecho de que se amplíe el aforo, de hecho ellos no ganan nada más porque se amplíe ese aforo. Situación difícil la que están viviendo. Claro, porque en mi opinión, llega ya un poco tarde estas restricciones. Yo hubiera hecho las restricciones, hubiera disminuido las restricciones mucho antes y además lo hubiera acompañado incluso de medidas
como adaptar los impuestos que esta gente tiene que pagar al aforo real que tienen en el local, porque si no, no se puede estar tantos meses de pandemia, años, reduciendo los ingresos de la manera que se han reducido, pero a lo mejor los impuestos no tanto. Y luego yo, desde fuera, y me pongo en el papel de estas personas, y cómo cuando ellos cierran su local y se van a su casa, pasan y ven botellones, ven fiestas ilegales en pisos, ven gente reunida. Vamos a ver, si nosotros mismos no somos capaces de controlar que no haya ocio nocturno, la inexistencia o controlar el ocio nocturno es el fundamento de las medidas de restricción para el ocio nocturno. Si no controlamos que no haya ocio nocturno, a lo mejor debemos dejarles abrir, a lo mejor no tenemos legitimación para decir, oiga, yo no controlo el botellón, se hace el botellón, pero este señor no puede abrir. Ese es otro de los grandes problemas y sobre todo imagino que vosotros, Marco y Fran, lo habéis vivido de primera mano, ver cómo se están organizando botellones con gente sin mascarilla y sin distancia de seguridad, y a vosotros se os ha obligado a cerrar o a cumplir unas medidas muy estrictas. Y no solamente eso, Daniel, sino el esfuerzo que ellos tienen que hacer para que se cumplan las medidas de seguridad, y luego ves los botellones sin ningún tipo de medida de seguridad. Claro, nosotros, como dice el compañero, imagina nuestra impotencia pasando los meses, y siguen pasando los meses, vemos, pues imagínate una cantidad de cosas que entendemos que esto es una pandemia nueva para todos, que empezó en marzo del 2020, que a todos nos cogió de nuevas, pero yo en mi caso, ahora mismo en septiembre de 2021, sé muchísimo de esta pandemia. No me creo que las personas, llámense políticos, llámense expertos, llámense como quieran, no me creo que no hayan aprendido nada. Qué mínimo que lo que hemos solicitado alguna vez, Marco y yo, que pertenecemos a distintas asociaciones de ocio, de hostelería, no solamente a la de Elche, qué mínimo que para afrontar una pandemia en la cual el único remedio que piensan que ha sido suficiente o válido, apartando las vacunas, gracias a Dios, ha sido atacar al ocio, al ocio regulado. El ocio regulado es el que han atacado, no al ocio real, llámense botellones, fiestas en pisos, fiestas ilegales, fiestas en chalés, sino al ocio regulado, el ocio en el cual tú llegas, o sea, la patrulla llega, ya vemos un gerente, un encargado, una licencia de apertura, un seguro de responsabilidad civil, unas personas dadas de alta, vemos, eso se llama un ocio. Control también de la... Por supuesto, es fácil para ellos atacar a un sector que la papeleta pone ocio, pero es ocio regulado. O sea, no hemos atacado al ocio, sino al ocio regulado. Imagina nuestra impotencia y lo que decía, que menos que pedirnos, oye, vamos a atacar a este sector, vamos a reunirnos con ellos a ver qué necesitan, o a ver cómo podemos afrontar esto un poco mejor, porque yo no podría venir aquí a decirte cómo hacer una entrevista porque desconozco esto, o cómo afrontar un tema laboral, no es mi faceta, que menos que nos hayan sentado para decirnos, pues oye, vamos a ir por aquí, ¿qué os parece? Como bien decía él, ya no hablemos, ya hablaremos ahora de ayudas. Las ayudas es que es de risa, pero que menos, como ha dicho, con solamente no pagar impuestos. En este caso hay que aclarar que la facilidad que se ha puesto, en este caso por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno, ha sido la exención de la tasa de terrazas. No sé si ha sido suficiente con eso. Un matiz muy rápido, y esto, otra de las cosas que no... Englomeran el ocio nocturno como ocio nocturno, pero dentro del ocio nocturno hay cafeterías que pueden cerrar a las 2, digo en tiempos normales, hay pubs que pueden cerrar a las 4 y hay discotecas que cierran a las 7:30. Todos somos ocio nocturno, pero es que resulta que el ocio nocturno llamado discoteca, que ha sido el más afectado por horario, porque a día de hoy que ya estamos pensando en qué ha pasado, yo sigo estando cerrando un horario que no es el mío. O sea, yo puedo cerrar a las 7:30 y no a las 5, porque yo tengo, o sea, ahora mismo el pub, también tenemos pubs y tenemos cafeterías, pero en las discotecas yo a día de hoy sigo estando sin poder tener mi horario, el que tenía en el 2019. No me parece lógico que digan lo de la exención, que estoy muy agradecido, cuando las discotecas no pueden tener terraza, no te dan terraza concedida, el Ayuntamiento de Elche no otorga licencias de terraza a las discotecas, por lo tanto, intentamos hacer entender a la gente que está muy bien sacar una medida generalizada para todos, pero todos no somos iguales. Entonces a mí la exención de terraza en las 5 o 6 discotecas que tenemos
No nos valen para nada porque no tenemos terraza. Sí que la hemos solicitado, pero no nos la dan. Nunca nos la han dado ni nos la van a dar ahora. Por lo tanto, es inútil. Paqui, en tu caso, imagino también en el de muchos asociados, en este caso de la plataforma hostelería ilicitana, de alguna forma ha ayudado el hecho de que se haya no cobrado la tasa de las terrazas, o la mayoría de locales solamente tenían interior y pues no han tenido esa suerte. A ver, se ha ayudado. Evidentemente, también se ha ayudado en la ampliación que han podido hacer los que se podían, por espacio, por situación, se han ampliado mesas, también les ha venido muy bien. Se calcula que hay un ahorro al año de no pagar una terraza entre 2.500 y 4.000 euros al año, es dinero, ¿vale? Es dinero que nosotros nos hemos ahorrado, evidentemente. Con el año que llevamos, pues también merecido. Y bueno, yo pienso que se podría haber hecho un poquito más, porque, como dice Fran, hay sectores que lo han sufrido el varapalo muchísimo más que nosotros. Estábamos abiertos y ellos han estado cerrados. Cosas que a veces no puedes entender por qué se hace o no se hace, porque al fin y al cabo él pone copas, yo estoy en la cocina y tampoco ni es nuestro trabajo, pero sí que necesitamos sí que hemos echado de menos esa falta de información clara para que nosotros podamos pensar que tenían razón o no tenían razón, ¿no? Y también habéis echado en falta, igual que Marco, igual que Fran, no sé si coincides, en que haya habido un acercamiento, una reunión por parte del equipo de gobierno para interesarse por su situación y planificar de alguna forma las medidas a tomar de forma conjunta. A ver, el equipo de gobierno, si nos referimos a la ciudad, pues la verdad es que hemos tenido varias reuniones, incluso las reuniones que nosotros hemos pedido personalmente nos han atendido. Yo no puedo decir nada absolutamente, porque todas las concejalías a las que hemos llamado a la puerta nos han abierto las puertas, y Marco también está ahí, que lo puede verificar. Nos han atendido perfectamente y todo lo que hemos podido necesitar, pero sí que es cierto que, dada la situación que estamos pasando durante todo este año, pues bueno, hay cosas que se han estancado un poquito y que bueno, también hubo una avalancha de gente que pedía ampliaciones, hubo una avalancha de gente que quería una terraza porque tenía interior y no podías trabajar en el interior. No sé si se llegaron a conceder esas peticiones de ampliar sí, terrazas, algunas sí, de aumentar aforos. Algunas sí, se estudió por parte de la policía con tráfico, se estudió por parte de las concejalías pertinentes, algunas sí, y otras, pues si eran inviables, pues no pudieron. A discotecas ninguna. Lógico. Así Lógico. Bueno, lógico, según se mire, ¿no? No me refiero, si no tenéis terraza... Por eso creo que no se han concedido. No. Restaurantes y demás que no se han podido venir, y nos alegramos muchísimo. Yo también he asistido a algunas de esas reuniones en las cuales Marco y yo estaba en esa reunión, o en varias. Se ha solicitado terrazas para restaurantes y cafeterías que no podían tener, y por supuesto que nos alegra muchísimo que algún compañero del sector la pueda tener, aunque nosotros no la tengamos. ¿Qué medidas habéis echado en falta, Marco, de cara a que el ayuntamiento se haya podido echar un cable más allá, como digo, de la exención de la tasa de terrazas? ¿Algo que hayáis pedido o que consideréis que es clave para poder afrontar la situación que tenéis ahora mismo? Sobre todo, mira, aquí sí que es verdad que el Ayuntamiento de Elche tiene poco que hacer, pero sí que es verdad que alguna que otra tasa podía haber quedado exenta de pago. Por ejemplo, basuras. ¿La tasa de basuras pensáis que debería haberse aplazado o suprimido? Sí, porque en otros ayuntamientos sí que se han hecho, ¿vale? Claro, aquí la excusa o el motivo que decían que no era porque era una tasa insignificante para el esfuerzo que se iba a requerir, y que ya con la excepción del pago de tasas de terraza ya era más que suficiente. Yo creo que no es así. Hay negocios que no han abierto todavía después de un año y medio de pandemia. Entonces, cualquier ayuda es poca. Piensa que aquí se ha dado por parte del Ayuntamiento una ayuda de 2.000 euros más 200 por trabajador. Eso en muchos casos es un mes de alquiler. Y el año y 5 meses restante, ¿qué hacemos con eso? Vamos a aprovechar, Marco, que tenemos aquí a un experto para preguntar la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Es posible que el ayuntamiento, igual que se han hecho en otros ayuntamientos,
suprima o aplace el pago de la tasa de basuras, como pide la asociación? Yo entiendo que las competencias que tiene sí podría haberlo suprimido o haber hecho algún tipo de gesto al respecto en eso. Es cierto que a lo mejor no es mucho, pero todo ayuda y todo suma. Pero quizás lo que yo he hecho más en falta hubiera sido que las medidas que se aprobaban a nivel colectivo, a nivel global para la comunidad, a lo mejor había que haberlo enfocado por localidades. A lo mejor no estamos igual en Valencia o en Elche, y a lo mejor así hubiéramos permitido que en Elche ciertos locales, ciertas discotecas pudieran abrir y pudieran funcionar con más normalidad que a lo mejor en Valencia o en Alicante, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado y que igual las circunstancias no eran iguales. Sí que a lo mejor se ha notado o se ha echado en falta un poco más de cercanía, ¿no?, con cada localidad y con cada sector, en mi opinión. A lo mejor yo entiendo que podría haber sido así. No sé cómo lo ven ellos, pero es que no es igual Valencia que aquí, cosa lógica, para salir de fiesta. Porque sí que se aplicó por localidades, cierres perimetrales y unas ciertas actuaciones, claro, que para correcto. lo que ha interesado sí que se ha aplicado por localidades. Los ayuntamientos han tenido potestad para aplicar una serie de cosas, y en otra serie de cosas voy a pensar o que no interesaba o que no se podía, pues era cosa de Valencia. Entonces, Marco, yo y algún otro compañero seguro, hemos estado muchísimo en Valencia rogando y pidiendo que nos escuchen, pero al final era como pides allí para que lo apliquen aquí, pides aquí, dicen que es cosa de allí, y cuando a lo mejor pides en Valencia te dicen que es cosa de Madrid. Esto funciona así. O sea, yo lo he vivido por desgracia en mis carnes y esto funciona así. Cuando en otras cosas ves, dices, jolines, si se tiene que aplicar así, ¿por qué tú aplicas esto ahora y puedes y antes no podías? Entonces creo que es lo que quieren o lo que pueden. Claro, es que el agravio comparativo es grande, ¿no? Una localidad a las 12 de la noche o a las 11 de la noche ya no se puede salir, en otras sí, pero el ocio nocturno en las dos localidades funciona igual, no se entiende mucho. Se ha generalizado el ocio nocturno, pero sí que quisiera decir y poner una lanza, porque me gusta ser justa, que nosotros también estamos en varias asociaciones fuera de Elche, y evidentemente el ayuntamiento, pues podríamos pensar que podría haber hecho más, pero hay ayuntamientos que han hecho mucho menos que los de aquí. Esto también te lo digo. Hay de todo, pero hay ayuntamientos, porque tenemos compañeros en otras localidades que no tienen a lo mejor lo que podemos tener aquí, que no quiere decir que esto sea lo más, pero bueno, vamos a ser un poco justos. Lo que está claro es que todos los negocios, hostelería y ocio nocturno, habéis tenido que pagar, Sí, por sí. supuesto, los gastos habituales, los impuestos, tasa de basuras. Desde el minuto cero. Exacto, desde el primer minuto, Con incrementos de algunos de esos impuestos. Con incremento de impuestos y también es el tema que quería preguntaros, ahora imagino que con la subida de la luz os habrá afectado de cara a vuestros negocios porque, pues en fin, Totalmente. habéis tenido que pagar más dinero con menos ingresos. Las facturas han subido el doble. Sí, yo hace 2 meses pagaba 400 y algo, este mes he pagado 800. De 400 euros que pagabas Sí, a 800. Paqui, 800. en Yo he un pagado mes. el doble. Pues imagina Pero yo nosotros- y muchos, Imagina nosotros locales gigantes, cerrados, con potencias gigantescas de contrataciones, bien, no de consumo porque tengo el local cerrado, pero tenemos potencias muy grandes, o sea, potencias contratadas muy elevadas, las cuales nos encontramos con otra grata sorpresa, todo maravilloso, esta pandemia, en la cual si hacíamos una bajada de potencia, cuando íbamos a hacer una subida de potencia, estábamos hablando alrededor de unos 6.000-7.000 euros, volver a la potencia que teníamos contratada, la que necesitamos para poder poner una discoteca en marcha y en funcionamiento, desde iluminación, cámara, sonido. Entonces nos salía más barato dejarlo. Claro, imagínate una discoteca cerrada que te duplique tu factura cerrado, o sea, no que te rebaje, no, que te duplique tu factura. Pues te haces plantearte y dices, es que aunque me dejen abrir con mesas y con sillas, no abro. No abro porque, compensa. No, porque súmale a la pandemia, al desastre, a todo lo que hay, súmale que si abres el megavatio está al doble o al triple o al cuádruple, pues prefiero no abrir. O sea, ¿Podemos decir, Fran, que os encontráis en un punto en el que más luz estáis pagando desde que estáis abiertos? en el que más luz estamos Sí. pagando, pero Sí, menos o sea, luz estamos consumiendo. O sea, fíjate qué curiosidad. O sea, cuando menos luz consumimos es cuando más luz estamos pagando porque está disparada. Tenemos unas potencias, como digo, elevadísimas, las que necesitamos, lógicamente, y que estamos en una situación trampa, otra más, en la cual no podemos bajar una potencia porque si la bajas, luego las compañías, da igual la que sea, La penalización de la subida penalizaciones es y demás. Entonces, ese tipo de muy cosas grande. son una de las cosas más O sea, que si pienso bajas- que se podía haber hecho un poco. Si bajáis la potencia contratada, os penalizan encima. No, bajarla puedes,
El problema lo tienes después. Tienes que volver a pedir permisos. Cuando vuelvas a solicitar el aumento de potencia, porque evidentemente si no aumentas la potencia, entonces sí que no, porque pagas el kilovatio por 3 o por 4, o el megavatio. El tema es que cuando volvemos a subirla, la penalización, te calculo así por encima, hablábamos de unos 6-7 mil euros de volver a tenerla donde estaba, donde la tenemos en este momento. Entonces piensa, bueno, vamos a pensar en seguir pagando, en que esto dure lo menos posible, pero claro, eso lo pensamos hace un año y llevamos 12 meses más. Claro. Y otro hándicap, que nos está subiendo todo. Sí, bueno, claro. Todos los proveedores están subiendo. Esto es el efecto dominó. Se está subiendo absolutamente todo, verduras, carnes, pescados, todo. La materia prima también. Toda la materia prima está subiendo. La materia prima, bueno, y el alcohol también ha subido. Hay un tema, los refrescos. Los refrescos azucarados, en mi caso, ocio nocturno, y no soy restaurante, suben los refrescos, subió del 10% al 21%. Eso se ha olvidado a la gente de eso. O sea, nosotros vendemos alcohol y refrescos, nos sube el 21%. ¿A quién le aplicamos eso nosotros? O sea, también lo asumimos nosotros. Sí. O sea, nosotros no vendemos, que pasará en todo, pero no sé lo que vale un filete de lomo, no lo sé porque no lo vendo. Pero si vendemos alcohol con hielo y con refrescos, y el refresco me lo subes al 21%, ¿cómo aplico esto? O sea, abro, la luz se duplica, mi horario se reduce, estoy con mesas y con sillas y sube todo. Entonces, compito con el resto de terrazas y locales como uno más, pero llegas a mi discoteca y para entrar son 25 euros lo que vale, porque es lo que tengo que pagar. Entiende que nosotros, aunque nos den planteamos, es que no nos sale a cuenta esto. Marco, en vuestro caso, ¿habéis tenido que asumir esa carga impositiva de más o ese aumento de precio de la materia prima, o habéis repercutido algo en los clientes? No hemos repercutido nada a los clientes. Nada, como bien dice Fran, la subida ha sido para todo. O sea, el alcohol sube todos los años, la luz para el mantenimiento del hielo también ha subido, y el refresco también ha subido. Entonces, todo el producto que nosotros vendemos ha crecido el precio. Sin embargo, no hemos subido el precio. No vemos justo subir el precio. Al final nos tocará hacerlo, por supuesto, pero no hemos subido el precio. Como tú bien dices, ayer lo escuchaba, el nivel de vida se ha encarecido un 4%. Un 4%. Pero por eso, porque sube la luz. Con la subida de luz, los alimentos son más caros de producir, y se estimaba en un 4% la factura final, pero para el español de pie, ya no para nosotros, para el español de pie. Permíteme, Marco, porque enseguida le voy a dar la palabra a Daniel para que nos comente sobre esta cuestión, pero tengo que parar, unos segunditos, 20 segunditos para publicidad, y enseguida estamos de vuelta para hablar de esta cuestión y también de los ERTE y las ayudas que está dando el ayuntamiento. Volvemos enseguida en el análisis. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Pues estamos de vuelta ya en el programa y era el turno de Daniel Buitrago, en este caso, porque estábamos hablando del tema de los impuestos, el tema de las ayudas y, en fin, sobre todo de los precios, del aumento de los precios. Nos comenta tanto Fran como Marco que ellos no han repercutido ese aumento de los productos en los clientes, pero evidentemente es un coste que tienen que asumir y al final están tirando de ahorro. Claro, el problema es que si ellos no repercuten ese coste en los clientes, ¿en qué situación está su negocio? Porque al final los ERTE se van a acabar, habrá que reincorporar a la gente, y yo veo que en muchas empresas, y espero que no sea el caso vuestro, pueden haber problemas de viabilidad empresarial porque los costes son enormes, ha subido la luz, justo en este momento, en el peor momento en el que, con todo lo que llevamos ya arrastrando de pandemia, era el momento de la subida de la luz, que es muy importante para ellos. Entonces, al final, se plantea un escenario, en mi opinión, de que todos los costes que van a tener que asumir y que ya están aguantando,
pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios de ocio nocturno. Quizá más motivo aún para ayudarles más de lo que se está haciendo en la actualidad. Aquí. Nosotros en la hostelería, pues el 90% tampoco estamos asumiendo todos el coste de todo, porque tampoco está todo tan boyante como para poder subir precios. Pero sí que es verdad que muchos clientes, yo por lo menos lo escucho, ¿no? Hablan de que en algunos restaurantes se ha subido el precio. Entiendo que ha sido una necesidad el hecho de poder pero es lógico. Subsistir claro, con... Es claro. que es lógico que algunos suban. No es mi caso, pero sí que es lógico que se suba porque la materia prima, base fundamental de un restaurante, es que se ha subido todo. Y bueno, ya sin contar la luz, que estamos pagando el doble. Es normal, al final, si la materia prima se encarece, tú al final el ticket final tienes que elevarlo también. Claro. Al final tú intentas no subirlo por todos los motivos que sean, pero al final no estás obligado a tener que subirlo sí o sí. Por eso te toca cerrar la puerta. Tiene que ser rentable, claro. Piensa que en ese ticket, todo lo que haya subido, si miras realmente todo lo que ha subido, faltaría ticket para la subida que realmente se está soportando en el sector en general. Sí. O sea, Yo pienso que la faltaría. subida que hay es muy frenada, ¿eh? Si hay Sí, restaurantes es muy que comedida, dentro de lo que cabe. Está muy frenado, porque pues eso. Y son todo por subida de impuestos. Sí. O sea, el ticket sube porque es una subida de impuestos, no porque el pescado valga más porque hay menos pescado, ni porque la carne valga más porque hay menos Al final, carne. y con la metáfora del pescado, la pescadilla que se muerde la cola, Claro. si suben Correcto. los impuestos para las materias primas, al final el proveedor va a subírselo Así al es. restaurante. No es una cosa que nosotros queramos hacer, pero que nos vamos a ver obligados seguro, y en breve. Habéis comentado, y ahora entramos en materia, el tema de los ERTE, en fin, es una medida, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, que ha ayudado para que los negocios puedan subsistir y Sí. en fin, llegar al punto en el que nos encontramos abiertos, que no hayan cerrado. Pero es verdad que muchos han cerrado, no han podido hacer frente a esos gastos de personal. Os pregunto a día de hoy, después de conocer la prórroga que el gobierno ha dado hasta el próximo mes de febrero para continuar con esos ERTE, ¿es un balón de oxígeno para los negocios? Daniel, empezamos contigo. A ver, en mi opinión, según el sector. Hay sectores que entiendo que sí necesitan esos ERTEs, pero también es cierto que yo, por lo que conozco y veo de mucha gente y muchos clientes, por un lado la gente tiene ganas de trabajar, quiere salir del ERTE, tienen ganas ya de incorporarse, de realizarse trabajando, y por otro lado también hay algunas empresas, la minoría, que aplican ERTEs de forma indebida. Entonces, yo entiendo que para que los ERTEs sean efectivos y para que realmente puedan servir, se tienen que acompañar por parte de las empresas de políticas de refinanciación con entidades bancarias, de acuerdos con proveedores. ¿Para qué? Porque al final los ERTEs van a terminar y va a llegar un momento en el que la gente se va a tener que reincorporar sí o sí. Y si no queremos acabar o pasar a un despido colectivo, tenemos que ser capaz de tener la solvencia suficiente como para aguantar eso. Vamos a pensar que, por ejemplo, en el caso de que se aplique un ERTE de forma indebida, y muchas empresas el ERTE lo utilizan un poquito como, bueno, aplico el ERTE, ya llegará el momento, ¿no?, de tomar la decisión de reincorporar. Cuidado, porque podemos estar agravando una situación de insolvencia empresarial que puede acabar en una necesidad de concurso de acreedores culpable, porque hemos agravado esa insolvencia. Estamos Entonces, hablando, Fran, de claro, una hoja de doble filo. A priori eso puede es. parecer una buena medida, pero lo que comenta Daniel, si lo vamos al final Esa medida- atrasando sin tener en cuenta las cuentas del negocio. Me imagino que bueno, él estará mucho más especializado, informado que en mi caso. Pero bueno, comento mi parecer con la última ampliación de ERTEs, y por favor, si en algo no lo digo correctamente, me lo dices, ¿vale? Porque creo entender, o creo, me lo han explicado, lo he entendido así, que la ampliación de los ERTEs no es ampliación de los ERTEs tal cual. Es decir, ahora es ampliación de los ERTEs del 100% de la seguridad social del trabajador, se te bonifica un 40% nada más. Así es. Y además depende de que impartas Exacto. formación. A no ser, correcto. Sí. Tienes que añadirle, que para que eso sea así, tienes que añadir una formación Eso a esos es. trabajadores que tienes en el ERTE. En mi caso, volvemos, perdonar que claro, en mi caso es un caso similar pero distinto, yo sigo sin poder efectuar mi trabajo con normalidad, puesto que no tengo mi horario con normalidad y no tengo mi funcionamiento con normalidad de una pista de baile, de unas barras, de unas copas, de una música. Por lo tanto, es injusto que esos ERTEs se apliquen de forma generalizada
y que por qué yo tengo que, o sea, por qué ahora las pocas personas que nos quedan en ERTE, porque mucha gente ha desertado de la hostelería y del ocio, porque no ven, bueno, al menos a nosotros, no nos ven como un oficio de garantías, ya no por nosotros, sino porque qué garantías puedo ofrecerle a alguien si mañana, Dios quiera que no, viene una sexta ola y vuelvo a cerrar, o me vuelven a cerrar, vuelvo a echar a la calle a esa persona. Entonces no soy un negocio de garantías para ese trabajador. Y aún así, añádele a que nuestra ampliación de ERTES ahora mismo, pues con una bonificación del 40%, pues para un 40% te plantea rescatar del ERTE o facilitar, tener cualquier otra salida a ese trabajador. También recordar, y vuelvo a decir, si en algo me equivoco me dices, creo que cada subrogación o nuevo ERTE que haces, creo que cada trabajador que tienes en ERTE, cuando lo vuelves a contratar, tienes un mínimo de 6 meses. Así es, tienes un nuevo compromiso de empleo. Exacto, vas adquiriendo, esto es como la permanencia antigua de los teléfonos móviles, o sea, vas sumándole permanencia, es decir, que si este sería la tercera ampliación o subrogación de ERTE, ese trabajador que queda en ERTE tendría un compromiso, yo con él y él con la empresa, de 1 año y medio. De 6 más 6 Pero más 6. ahí sí que es cierto, porque realmente es así, ¿no? Que las exoneraciones de cuotas de seguridad social sí tendrías, lógicamente, que devolverlas en el caso de que lo despidas, pero el despido, los tribunales y los juzgados no los están declarando nulos, e incluso ni improcedente, porque es lo que estamos hablando. Oiga, después de todo el tiempo que llevo, se acaba el ERTE, tengo que abrir. Si nosotros no me puedo obligar a que no despida, si la no gran puedo mayoría de personas que se marchan de nuestros ERTEs y que no hemos podido rescatar, desgraciadamente, se están marchando con una baja voluntaria, por lo que he dicho antes, porque no somos un negocio de garantías. O sea, ahora mismo nosotros no podemos competir con cualquier otro sector, porque realmente después de lo que hemos vivido, ¿qué garantías puedo ofrecer a una persona y decirle que ante cualquier repunte de 10 casos de una subida vuelvan a cerrar el ocio, reducir horarios? No tengo garantías. Y no depende de ti, claro, sacan una medida y tienes que tomar medidas. Esa persona que tengo trabajando, con todo el cariño del mundo, me dice, oye, no me interesa, no puedo trabajar contigo, porque tengo una familia, si mañana es la sequía que tenemos hoy por hoy, plasmada no a nivel local, sino a nivel nacional, con los trabajadores de hostelería y ocio. No hay gente. No quieren trabajar en la hostelería. No es que no quieran, es que esta pandemia te ha obligado a buscarte otro sector. Claro, y hay otros sectores que los han acogido, y no quieren volver al nuestro. Porque es que al final, como bien dice Fran, cada vez que hay una medida restrictiva, siempre va enfocada a la hostelería. Siempre va enfocada a la hostelería. Y te saco del ERTE, te vuelvo a meter el ERTE, te saco del ERTE. Al final, una persona quiere una estabilidad. Y si no la puedo conseguir la hostelería, pues me iré a la construcción o me iré a cualquier otro sector donde me ofrezcan un mínimo de seriedad. Ya no por el propietario, sino por el Estado, porque al final siempre se centran en la hostelería. Todos los cierres van fijados y van directos a la hostelería. Por eso, ahora mismo, el gran problema que tenemos en la hostelería es la mano de obra. No hay trabajadores, pero porque ahora mismo la hostelería es un negocio inestable y es un trabajo inestable, en el cual hoy estoy y mañana es posible que no esté. Y luego un último apunte con respecto a los ERTEs. También creo que es cierto que todos los meses que un trabajador haya estado en ERTE son meses que se le descuentan de su paro acumulado. No, en principio el acuerdo se ha establecido volver a poner el contador a cero. Pero era así. Era así, pero bueno, ahora se va a poner el contador a cero, con lo cual por lo menos recuperan esa prestación si son despedidos posteriormente. Pero bueno, es que al final hay medidas como no se puede despedir durante 6 meses, no son reales. Es que no son reales, no van con la realidad. Nada es real, pero es que al final adquieres un compromiso tú con el trabajador y el trabajador contigo. Que no sabes si puedes mantener. No es que no se pueda mantener, es que es irreal. O sea, al final estáis obligados a decir, ¿cómo te voy a dar trabajo que no tengo? Pero tú no te puedes marchar con una baja voluntaria porque pierdes todo lo que tienes. Entonces al final es como, por narices, entenderos. No me preguntes cómo, pero tenéis que entenderos, porque yo no te puedo despedir bajo ningún concepto. Tienes un compromiso, tienes que devolver cuotas. Si se marcha, no tiene nada. Pierde la antigüedad, pierde el paro, lo pierde todo. Y si lo rescatas del ERTE, ¿en dónde te doy trabajo? Pero ahora tienes ERTE. Imagínate cuando acaben los ERTEs. Claro, ahí va a venir el problema. El mecanismo lo tienes igual. Pero por eso te digo que al final están forzando, ellos solos,
a que la gente, como dice Cambie de la compañera Baki, cambie de sector, perdiendo No, toda su es que antigüedad. ha cambiado de sector. Claro, pero todavía más. Es que esto sigue. Ya lo estáis viviendo. Pero si es que, Pero- corrígeme si me equivoco, Marco, pero en hostelería, lo que es la hostelería, ¿me quieres decir tú que un 80% no está buscando gente? Mucho Más. Pero si aquí hemos tenido reunión ya con Carles para poder poner una especie de plataforma, una especie de lugar donde Donde la gente pueda apuntarse, Claro. donde nosotros podamos poner las ofertas Y que acudan ahí directamente para ver. Claro, al final es una página de oferta y demanda de trabajo para ver si podemos coger ahí de esa bolsa y poder gestionar nuestro negocio. Porque es Y que ahora estamos mismo, en contacto con la universidad, con institutos como Tiralo Blanc, donde se estudia cocinas, donde se estudia sala, pues para poder coger gente, porque no hay. O sea, habéis perdido a gran parte de las personas que teníais trabajando por lo que comentamos, ¿no? Porque pero que no es a nivel local, ¿eh? No, es a nivel nacional. Sí, es a nivel nacional. Esto es a nivel general. Como el gran perjudicio ha sido la hostelería, Sí. la gente lo que ha hecho es emigrar de este sector hacia otros sectores donde hay más estabilidad. Quería preguntaros si tenéis datos, sobre todo los que estáis a pie de negocio, de los locales en Elche que han cerrado a raíz de la pandemia, ya sea de restauración o de ocio nocturno, porque la mayoría estáis aguantando como podéis, pero entiendo que habrán compañeros que habrán cerrado sus puertas. Sí. No sé si tenéis un dato, aunque sea aproximado, de los que pueden haber cerrado las puertas. Sí, es justo esta mañana lo he pedido y se baraja entre un 30 y un 40% de los locales que han cerrado. Sí que es verdad que ahora, yo creo que ya pasó en su día con la anterior crisis, hay gente que se ha lanzado a abrir otra vez otros negocios. Se está equiparando lo que hemos perdido con lo que se está ganando. Pero que en pandemia se cerró un 30 o un 40% de los negocios. Y es así. Y con esos cierres llega un paro y llega una migración de esos trabajadores hacia otros sectores que ahora mismo no tenemos. ¿Es algo sostenible, Daniel, que se tengan que, en fin, pagar créditos ICO, el que se tengan que pagar impuestos, el que cuando acaben los ERTE tengamos que asumir todos los gastos de los trabajadores? ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar los sectores, en general todos, ¿no? Pero en este caso ocio y hostelería, esta situación? Es decir, ¿cuánta capacidad de sacrificio y de ahorro tienen? La verdad que no parece en principio que sea demasiada la capacidad de aguante que puedan tener, lamentablemente. Va a depender mucho de las ayudas y sobre todo yo pienso que va a depender mucho de que a lo mejor se haga un sistema de transición exclusivo para la hostelería de los ERTEs a la normalidad. A lo mejor debería articularse un mecanismo para este sector en concreto, que ha sido el más castigado, que no pase directamente ya, bueno, tiene usted que reincorporar a los trabajadores, pues han acabado los ERTEs, porque sí que es cierto que han sido los más castigados, los que tienen más carga y una situación financiera que además incluso ellos mismos tienen la obligación de pedir y solicitar el concurso de acreedores para no incurrir en la responsabilidad personal, con lo cual a lo mejor sí que habría que articular algún mecanismo para esa transición cuando acaben los ERTEs, que al final acabarán, porque los ERTEs tienen justificación, por ejemplo, en este sector, pero hay otros sectores que, en mi opinión, empieza a perder un poquito la justificación. Es que hay sectores que no lo necesitan, que solo han estado cerrados 2 semanas. Así es, y siguen aplicándolos. Claro. Y siguen aplicando los ERTEs. Hay gente que se está aprovechando de estos ERTEs. Yo tengo clientes que realmente no los llaman, no los rescatan del ERTE y me dicen, es que mi empresa está trabajando, y mi empresa está igual o con la misma actividad que tenía. Esto es lo mismo que todo lo que te he dicho. O sea, para unas cosas se ha generalizado, así es, por intereses o por desconocimiento, y para otras cosas sí que se ha personalizado lo que es la restricción. Ocio cerrado, el resto. Pero los ERTEs no hay distintos para ocio o para hostelería y para la albañilería o para la construcción, no lo hay, es un ERTE generalizado. Entonces, se debería haber diversificado como todo, cada sector como las ayudas, como el pago de impuestos, como 1001 cosas. Como he dicho antes, esta pandemia te hace ser experto en ella. No creo que yo sepa más que una persona que pueda aplicar las normas, entonces no me creo que a día de hoy lo sigan haciendo tan mal. ¿Sabes qué pasa? Que al principio nos cogió a todos muy de sorpresa, correcto. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Eso es lo que decía, ya tendríamos que haber avanzado, al principio, ¿no? pues bueno, como digo yo, te excuso que nos pilla a todos a nivel mundial de nuevas, pero a día de hoy, 19 meses más tarde, que todavía sigas aplicando las mismas cosas a los mismos sectores con los mismos errores y que ni siquiera te pares a escuchar a esos sectores. Escúchalo solamente. Yo, por ejemplo, comparaba esta mañana precisamente las últimas limitaciones que se han publicado y veía acontecimientos deportivos como maratones y mediamaratones sin limitación. Hostelería sí.
Y yo no lo entiendo muy bien, porque bueno, yo corro maratones y media maratones y sé que se junta mucha gente allí. El domingo pasado fue la Maratón de Madrid. Claro, yo no entiendo por qué esa aglomeración no pasa nada y con vosotros sí. Ayer ampliaron los estadios al 100%. Así es. Sí. Así es. Qué maravilla. Asociaciones festeras sin limitación ninguna. Así O es. sea, que estás comiendo, estás dentro de la asociación festera comiendo, Bailando o lo que quieras. O lo sin que limitación corresponda. ninguna. Por Así tanto, es. entiendo que la situación, el sentir general del sector es que se está criminalizando al ocio nocturno y la hostelería por una cuestión que no sé cuál puede ser el O a motivo, lo mejor pero- que hay que ser más específico con ellos y adoptar medidas más específicas para ese sector. Al final tienes que hacer un traje para cada sector. Es decir, si hay sectores en los cuales tu capacidad de trabajo no se ha visto mermado en ningún momento, para ti no voy a tener ninguna restricción porque tú estás trabajando al 100%, pero hay sectores que están trabajando un 30%, que menos que te pagas un 30% de tus impuestos o un 30%. Ayudas, sean ayudas para que estos negocios sean viables. Claro. Estamos hablando de ayudas, Marco, y también hay que decir que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha puesto en marcha de hace varios meses las ayudas paréntesis, que han vuelto otra vez a otorgarlas, pero mucha gente con la que hablo me dice que las ayudas paréntesis han sido un parche, que realmente no han solucionado el problema porque es una cantidad de dinero irrisoria en comparación con las pérdidas que han tenido en los últimos meses. Os pregunto, ¿han sido un parche o realmente han servido para algo? Daniel, es como si yo me estoy desangrando y me pone una tirita. Vamos a ver, nos han dado 2.000 euros por empresa que tenga menos de 10 trabajadores. Todas las empresas con más de 10 trabajadores se han quedado fuera. Sí. Para eso el paréntesis de esta es ahora los que van a poder Han optar. sacado, pero Han sacado de ahora. momento lo han sacado, de momento no Han sacado, no han sí, salido bueno, aún las bases. ya está. Se ha anunciado que van Se ha a salir, anunciado, sí. pero en ese aspecto de más de 10 trabajadores, que este tema creo que tú también estabas, lo Sí, comentamos estábamos incluso todos. con el Se alcalde. hizo mucho hincapié en claro, los 10 porque no nos trabajadores. parecía lógico que bueno, que está muy bien, que nos saquen aunque sea una tirita de 1.500 o 2.000 euros, Sí. que lo quieren aplicar para pymes, pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, cuando bajo. En primer lugar, a mi entender, creo que lo necesitará más una empresa con más de 10 trabajadores que con la de menos, que con menos de 10. Venga, voy a dejarlo, lo necesitamos igual, no más o menos, pero igual, pues no. Si tienen más de 10 trabajadores, no puedes optar a esas ayudas. Por eso ahora las de menos de 10 trabajadores no se pueden optar Por y eso, se optan entonces, las de más de 10. 19 meses más tarde de no haber optado en nuestro caso, Un poco tarde. 19 meses más tarde Claro, anuncias que lo pasa. Sí. Muchos les han cerrado, pero es que el comentario que había por parte de las instituciones es que, dice, bueno, si es que tienes más de 10 trabajadores, tú ya es una empresa importante como para que te dé esta minucia de ayuda. No, perdona, esta minucia de ayuda ayuda a todo el mundo. Sí, está claro que para una empresa pequeña como la puedo tener yo, es un mes de alquiler. Es un mes de alquiler, pero bueno, pues es un mes de alquiler. Algo me vas a ayudar. Piensa en otras ayudas, no solamente en esta, pero está claro que para estas empresas no ha habido nada, no ha habido ninguna ayuda. Y la excusa era que como eran más de 10 trabajadores, ya eran empresas grandes y que como que ya podían volar solas sin ningún tipo de ayuda. Todo lo Por contrario. parte de la Quieren- Generalitat sí que también se han dado ayudas, por parte lo digo por nuestro sector de restauración y tal, que nosotros un 80% ha cobrado 3.000, 3.500. Más que darse ayudas, yo creo que se han anunciado más ayudas que las que realmente se han dado. Y luego Porque se han puesto también muchas anuncios de trabas ayudas- a la hora de- anuncios eso es ayudas, cierto. yo, bueno, ¿Os han muchos puesto amigos... muchas trabas o los requisitos han sido muy Los exigentes? requisitos han sido la de letra traba. pequeña, la letra pequeña de esas ayudas en general de consellería, de la Generalitat, de Diputación, pues eso, el móvil se te llena de notas de prensa, de ayudas, y tú piensas, jolines, que estoy haciendo mal, que no cojo nada. No me o llega cojo- ninguna, ¿no? Cuando no fallo en esto, fallo en lo otro, y yo digo, jolines, Y no pues ¿Se es están poniendo posible. muy exigentes con los requisitos, Daniel? en el Claro, tema de pero las es que- ayudas municipales o incluso de diputación. Bueno, en principio parece que sí, pero además hay otro tema. ¿No tardaban mucho en llegaros esas ayudas? sí, muchísimo, te vuelvo muchísimo. a repetir que Es que a lo mejor ya la del llega- Ayuntamiento de Elche, Claro. para más de 10 trabajadores que en nuestro caso, y ahora Ajá. hago también un pequeño matiz Sí. sobre eso. Se ha anunciado ahora. Cuando digo se ha anunciado es que primero sacan el titular de prensa y luego publican las bases. Eso es. No es Y al de revés, luego- o sea, no primero las dan y luego sacamos Claro. el titular de prensa de mira lo que os hemos dado. De hecho, recuerdo brevemente cuando salió el primer plan de ayudas, ¿era Resistir? No, Resistir. Sí. Fíjate las pocas empresas que pudieron acogerse a ello, que volvían a solicitar, por favor, solicitarnos ayudas, por favor, lo hacemos así, hasta que ellos mismos vieron que lo que pedían era
no podía llegar nadie a ello, o muy poca gente. O sea, han ido pidiendo, por favor, solicita la ayuda, os facilitamos cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Pues imagínate los que no hemos podido optar desde el principio. Y veis eso. Que vemos ahora esto, pero cuidado, aquí, en mi caso y en algunos otros, otra injusticia más que comentamos con el concejal, que creemos que tenía que saberlo, era que no es justo que si una empresa tiene más de 10 trabajadores, como empresa está bien, pero resulta que esa empresa es que gestiona 3 o 4 locales distintos de ocio. Entonces, igual que una empresa gestiona varios locales y el Ayuntamiento de Elche de cada uno de los locales solicita pues una licencia, un seguro, una serie de cosas individualizadas, decíamos, oye, es que mis 15 trabajadores no son 15 trabajadores, son 3 o 4 de cada local, ¿vale? Porque están con sus... De hecho, en la Seguridad Social aparecen los centros de trabajo. O sea, mi empresa general tiene 5 centros de trabajo, cada centro de trabajo tiene 3 o 4 trabajadores. Entonces, no era justo que generalices como empresa global que tienes 15. No tengo 15, tengo 15 en total, pero esos 15 están repartidos en 5 locales, los cuales tú conoces. Para que no diesen una mísera ayuda de 1.500 o a mí lo que me dices, yo leía al principio que había sorpresa en la corporación municipal porque se pedían pocas ayudas. Claro. Entonces, si tienes esa situación de que se piden pocas ayudas, ¿por qué no flexibilizas, por ejemplo, lo que estás comentando tú, para darlas más? Sí, pero nunca se han llegado a dar un porcentaje alto de esas ayudas. Es decir, han tenido que sacar 3 y 4 ayudas paréntesis para que sea un número. Incluso al principio se pedía que diese beneficios en el 2019 para poder traer a ellas, al final ya se quitó. Para que todo el mundo pueda adaptar. Estamos diciendo que al final se ponen unos requisitos demasiado exigentes que no hacen otra cosa que poner trabas a aquellos negocios que están optando, que están pidiendo acceder a esas ayudas. ¿Creéis que alguien que nos vaya a dar 2.000 euros y fuese sencillo, habría cola? Como cuando, no sé, en cualquier cosa. No creo que salga ningún ayuntamiento, por favor, oye, solicitar esto. O sea, ellos mismos se caen por su propio peso estas cosas. Y como bien dice Fran, para algunas cosas tú me cobras impuestos de cada empresa, sin embargo a la hora de darme ayudas me reúnes, me aglutinas en una sola empresa y tengo más de 10 trabajadores y no puedo estar a ella. Entonces aquí es un poco a jugar a su gusto, han jugado a su gusto y hay muchas empresas como la que tiene Fran que se han quedado fuera en ese sentido. Claro, al final necesitarías entonces, como yo le decía, ¿qué necesitas? ¿5 SLs distintas? Con 5 pagos distintos para que pueda optar a las ayudas de 2.000 euros. Si intentamos dejarlo todo en una SL, que la cual gestiona muchos locales, que tú los conoces, tienes las licencias, tienes toda la documentación, es el Ayuntamiento de Elche. No, es que tienen más de 10. No, perdona, tengo 5 centros de trabajo dentro de la empresa. No me juzgues por trabajador, júgame por centro de trabajo. O sea, yo trabajo en un centro, tú en otro. Lo que pasa es que no gestiona la misma empresa. Pues nada. Ahora, es cierto que ha salido una noticia que se va a ampliar para dar. Sí. Pero, perdonadme. Para toda la gente, me imagino yo que la habrán hecho para todas las personas que se quedaron sin la ayuda anterior. Hay una cosa que también he aprendido en esta pandemia. No me creo nada hasta que no me llegue, porque he leído tantísimas noticias de todo tipo que al final pues está muy bien, ha salido el titular o ha salido la nota de prensa y bueno, los asesores están informados y me han dicho, bueno, Fran, si sale y puedes optar y no hay ninguna otra cosa que ahora puedas incumplir, porque ahora sí que tengo más de 10 trabajadores, pues optaremos a ella, pero de momento, a día de hoy, solo tengo el titular. Y eso que por lo que yo conozco, Elche ha sido de los que mejor ha gestionado estas ayudas, porque si comparas con otras localidades, hay cada desastre en otras localidades que han llegado tardísimo, lo cual no quita, ¿no? Pero no hablamos de pequeñas localidades, Valencia y Castellón, cuando aquí se habían cobrado, ahí todavía no se había ni pensado cómo iban a dentro de lo que cabe, podemos estar satisfechos. Claro. Aquí, en cuanto sea tener el dinero, sí que hubiera que ser repartido lo más rápido posible. Pero ya te digo, yo recuerdo tener ya el dinero en nuestra disposición y Valencia y Castellón están todavía pensándose en cómo repartir ese dinero. Así, y con trabas mucho mayores para que llegara. O sea, que dentro de lo que cabe, pues nos dieron su palabra. En la última reunión, ¿te acuerdas, Marco? Nos dio Carlos su palabra de que íbamos a cobrar en un cierto tiempo y lo cumplió. Sí. Quería que me comentaras ya en esta parte final del programa, hacemos una última ronda, Fran, comenzamos contigo. ¿Cómo ves el futuro a corto y medio plazo? Ya no a largo plazo, sino a corto y medio plazo. ¿Confías en que la recuperación, aunque sea lenta, pero vaya llegando y pueda rescatar a esa gente del ERTE? ¿Cómo afrontáis el futuro? Pues después de haber pasado 19 meses,
Si no tienes optimismo, después de esto no estaríamos aquí. Entonces lo veo mejor que lo veía. Vamos a ser optimistas. Cada relajación, por mucho que intente explicar cómo nos hemos sentido, cómo nos sentimos, pues la cogemos como agua de mayo. Esperemos que esto sea el final, por fin, de una vez, a la sexta va la vencida, y que por favor todo vuelva a la normalidad, que nos dejen trabajar, que solo pedimos trabajar, no queremos, como digo, no queremos ayudas, prefiero trabajar ayudas, ahora si no me dejas trabajar, ayúdame. Y ojalá pase pronto. El tema de los ERTEs, pues esperemos que no haga falta prorrogar nada más, pero porque vuelva al trabajo. Cuando vuelva al trabajo se acabarán todos estos problemas, porque no habrán ERTEs, la gente tendrá su puesto de trabajo, su contrato, etcétera. Ese es mi resumen y mi visión. Marco. Bueno, yo espero que también, como dice Fran, si después de 19 meses no lo vemos con optimismo, venga, vámonos. Sí que es verdad que una de las cosas que se caracteriza en el sector de la hostelería es tener resistencia y fe, la verdad, mucha fe, porque hay muchos que siguen trabajando con el agua al cuello, muchos que se han gastado ya sus ERTEs, las ayudas que han tenido, ¿vale? Sus préstamos ICO, para llenar las neveras de su casa. No estamos diciendo ya para llenar las neveras del negocio, para llenar las neveras de su casa, y ahora tienen que soportar las deudas que le haya generado su negocio, la apertura, más los préstamos ICO que han tenido. Entonces, si algo se caracteriza a este sector es la resistencia, y yo creo que aquí vamos a resistir y que vamos a salir adelante, sea como sea, y que esperemos que esto dure poquito. Paqui Solbes. Bueno, yo soy optimista de nacimiento, es que decir mal, lo hemos pasado mal, pero sí que es cierto de que a nivel personal lo afrontamos con mucho optimismo, y a nivel de la plataforma tenemos muchos proyectos ya en la mesa de diferentes concejalías para poder aportar nuestro granito de arena a esta ciudad, y simplemente pues siempre agradecer, porque me gusta ser agradecida, a todos los que nos están ayudando, los que nos han escuchado, y sobre todo seguir pidiendo para que, igual que hasta ahora hemos estado ahí, sigamos estando. Daniel, ¿cómo ves el futuro del sector? Yo también soy optimista, pero sí que es cierto que entiendo que lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, nos ha hecho aprender mucho sobre la situación, nos ha hecho valorar lo que es acudir a los negocios de ocio, de hostelería, y creo que estamos todos un poco deseando volver a esa normalidad, volver a acudir a esos negocios, y creo que la recuperación incluso, yo diría que puede ser hasta mejor de lo que esperamos. Al final, Daniel, somos españoles y nos gusta mucho salir, nos gusta estar, nos gusta mucho relacionarnos, sí. y somos poco de estar en casa. Somos españoles y tenemos muchas ganas. Claro, que nos gusta la fiesta como la que más. Correcto, así que yo espero que con esa actitud o con esa filosofía que tenemos, esta recuperación sea lo más rápido posible, y que sí, que nos gusta a todos mucho estar fuera de casa, relacionarnos y disfrutar de los nuestros. Y que los que nos dedicamos a esto somos vocacionales, y entonces eso es lo que nos ha hecho resistir ante esta adversidad que hemos pasado. La vocación y la pasión es clave, no solo en este sector, sino en todos, para poder salir adelante. Correcto. Pues me he quedado sin tiempo, simplemente daros las gracias por haber estado en este programa, por haber aportado vuestros conocimientos. Daniel Buitrago, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos esa visión técnica de los ERTE y de todo el resto de cuestiones. Un placer, como siempre. Buenas noches. Igualmente, Daniel, ha sido un placer. Buenas noches. Paqui Solbes, presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana. Un placer, como siempre, Paqui. Cuídate, mucha suerte. Muchas gracias a todos. También a Marco Pomares, presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa. Muchas gracias, Daniel. Y finalmente, Fran Linares, gerente del grupo La Comedia, muchas gracias, mucho ánimo y mucho trabajo para lo que resta de año. Gracias por la oportunidad. Gracias a los cuatro y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por vernos, por estar ahí, hablando de los temas que les interesan a ustedes, a los ilicitanos. Como siempre, les recuerdo que pueden volver a ver este programa en nuestra página web, teleelch.es, y yo les espero la próxima semana con un nuevo tema para el análisis.